En este punto vamos a hablar acerca del posicionamiento geográfico. Cuando nosotros hablamos del posicionamiento geográfico, cuando hablamos de la ubicación de un lugar determinado, siempre escuchamos hablar de la latitud y la longitud. En este punto, pues vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de latitud y longitud, pues podemos utilizar un plano cartesiano. En este punto, pues estamos hablando de un cuadrante que sería la latitud norte, un cuadrante acá que sería la latitud sur. En este caso estaríamos hablando de la longitud este y en este cuadrante de acá estaríamos hablando de la longitud oeste, que por la sigla en inglés pues se simboliza con la letra W. En este caso, los meridianos y los paralelos son líneas imaginarias que se dividen cada 15 grados, ¿sí? Teniendo en cuenta que la Tierra es una superficie que se asemeja a una esfera, pues estaríamos hablando acá de 380 grados, lo cual quiere decir que en la longitud oeste tenemos un total de 180. Cada uno de los meridianos se dividen en 15 grados, es decir, en esta zona tendríamos un total de 12 meridianos. Si nos dirigimos acá al cuadrante de longitud oeste, pues sucede lo mismo, tenemos una división cada 15 grados y tendríamos también un total de 12 meridianos. En este punto, cuando hablamos de latitud, estamos hablando, pues igualmente, al igual que sucede con la longitud, unas divisiones cada 15 grados. En este caso estaríamos hablando de latitud sur. Y acá estaríamos hablando de la latitud norte. En este punto, ¿para qué nos sirve la longitud? Como podemos ver acá, tenemos 12 meridianos hacia el este y tenemos 12 meridianos hacia el oeste. Si hacemos una suma de estos 12 meridianos a cada uno de los cuadrantes, tendríamos un total de 24 meridianos. Estos meridianos, y pues digamos una de las utilidades de saber la longitud de un lugar determinado, es saber cuál es la hora del día que tenemos en este lugar. Es importante que tengamos en cuenta que cuando nos desplazamos sobre el eje de las X estamos hablando de meridianos, cuando nos desplazamos sobre el eje de la Y estamos hablando de paralelos. En este caso, pues estos paralelos nos sirven para identificar cuál es la latitud norte o la latitud sur de un determinado lugar. Cuando nosotros vemos este plano cartesiano, pues podemos definir o ubicar la posición de un lugar determinado en el planeta. En este caso, acá estamos hablando del meridiano cero o el meridiano de Greenwich. Cuando nosotros hablamos del meridiano cero, una de las ubicaciones más emblemáticas que tenemos acá es la ciudad de Londres. ¿Sí? La ciudad de Londres se ubica en el meridiano de Greenwich o en el meridiano cero. Como les había mencionado, una de las utilidades de saber la longitud de un lugar determinado es poder establecer qué hora del día corresponde a este lugar. En este caso vamos a hacer un ejemplo para que entendamos un poco este tema de la ubicación longitudinal y cómo podemos determinar a qué hora del día corresponde. En este caso tenemos la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá se ubica a 4 grados 36 minutos, 35 segundos de latitud norte y se ubica a 74 grados, 4 minutos, 54 segundos de longitud oeste. Por otro lado tenemos a la ciudad de Londres, que como les había mencionado, se ubica casi en el meridiano cero. En este caso se ubica a 51 grados, 30 minutos, 26 segundos de latitud norte y se ubica a 0 grados, 7 minutos, 39 segundos de longitud oeste. Entonces, como podemos ver, la ciudad de Bogotá se ubica cercana al meridiano 75. En este caso, ¿cómo vamos a identificar cuántas horas de diferencia tenemos entre una ciudad y otra? Cuando nosotros nos desplazamos en el plano cartesiano hacia el oeste, tenemos menos horas. Cuando nos desplazamos hacia el este, tenemos que adicionar el número de horas. En este caso, como les había mencionado, la ciudad de Bogotá se ubica a 74 grados de longitud oeste, es decir, se ubica 5 meridianos
al oeste de Londres. Entonces en este caso tendríamos una diferencia de aproximadamente 1, 2, 3, 4 y 5 horas. Acá estaría el meridiano 75, es decir, tendríamos una diferencia de 5 horas entre Bogotá y Londres. Es decir, un ejemplo, cuando en Londres son las 19 horas, en Bogotá, si restamos esas 5 horas porque nos desplazamos hacia el oeste, tendríamos las 14 horas. Entonces, esta es una de las principales utilidades que tenemos cuando hablamos de la longitud y cuando hablamos del desplazamiento de los meridianos, ya sea hacia el este o hacia el oeste. Vamos a presentar otro ejemplo, en este caso, para dos ciudades bastante reconocidas, que es la ciudad de Sydney en Australia y la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. En este caso, para saber la diferencia horaria que existe entre las dos ciudades, pues vamos a tener en cuenta la ubicación geográfica de cada una de ellas. En este caso, Sydney se ubica a 33 grados, 52 minutos, 4 segundos de latitud sur y se ubica a su vez a 151 grados, 12 minutos, 36 segundos de longitud este. Para el caso de Los Ángeles, su ubicación geográfica son 34 grados, 3 minutos, 8 segundos de latitud norte y tenemos una longitud de 118 grados, 14 minutos, 37 segundos de longitud oeste. En este caso, teniendo en cuenta la ubicación longitudinal, vamos a analizar y vamos a identificar cuál es la diferencia horaria entre las dos ciudades. Entonces, una de las maneras más sencillas para identificar cuántas horas de diferencia existen entre una ciudad y la otra es teniendo en cuenta la longitud de cada una. En este caso, la longitud de Sydney se acerca al meridiano 150, entonces vamos a identificar cuántas horas caben en 150 grados, teniendo en cuenta que cada 15 grados hay una diferencia de 1 hora. En este caso, estaríamos hablando de un total de 10 horas para el caso de la longitud de la ciudad de Sydney. En el caso de la ciudad de Los Ángeles, el meridiano 118 se acerca al meridiano 120. ¿Cuántas horas tenemos en este caso para los 120 grados? Estaríamos hablando de un total de 8 horas. Si recordamos el plano cartesiano de la explicación anterior, tenemos en cuenta que Sydney se ubica en la longitud este y la ciudad de Los Ángeles, California, se ubica en la longitud oeste. En este caso estaríamos hablando de una diferencia horaria de 18 horas entre las dos ciudades. En este caso, por ejemplo, si en Sydney son las 17 horas, ¿qué hora sería entonces en Los Ángeles? En este caso, teniendo en cuenta que tenemos un total de 18 horas de diferencia, entonces 17 menos 18, estaríamos hablando de una diferencia menos 1, teniendo en cuenta que sería el día anterior, es decir, mientras en Sydney son las 17 horas de un día determinado, en la ciudad de Los Ángeles serían las 11 p.m. del día anterior. Entonces acá podemos ver unas de las diferentes utilidades para los que nos sirven los sistemas de posicionamiento global y la ubicación geográfica de un lugar determinado.